En ese momento les vamos a presentar el manual técnico de la actividad de cabalgata en turismo de aventura. Mi compañera Daniela Quintero Brito y yo, Marisol Alarcón Villegas. Dentro de este manual podemos encontrar pues como una breve historia de cómo el caballo y el hombre se hicieron amigos y de esa forma le ayudó a progresar al hombre dentro del transporte, les ayudó para las guerras, para divisar grandes paisajes dentro de largos recorridos y también existe dentro de esta revista como una idea técnica sobre la actividad donde se mencionan riesgos, manejos y recomendaciones de los instrumentos a utilizar, técnicas comerciales y sitios donde se lleva a cabo en la actualidad la actividad. A continuación, entonces, les voy a hablar sobre una descripción técnica. El hombre desde la prehistoria utilizó al caballo, no lo utilizó como un medio de transporte, sino que simplemente era visto como un alimento. Luego, unos nómadas del Asia, se cree que ellos fueron los que domesticaron a los caballos y eso fue aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Entonces ya ellos pasaron a ser una comunidad más civilizada y se le dieron otros usos diferentes al cabalgar el caballo, que fue como para las guerras, que se utilizaron durante 3.000 años y que en la actualidad aún los ejércitos utilizan las caballerías como en honor a ese acompañamiento que se les hizo a los caballos al ejército. Otra forma en que se utilizan en la actualidad las cabalgatas es como para actividades de recreación o de deporte. Entonces, para desarrollar esta actividad se deben de seguir ciertos lineamientos y que son lineamientos que se han desarrollado durante mucho tiempo, no solamente nacional, sino también internacionalmente. Donde se tendrán en cuenta entonces la adaptabilidad del caballo en los recorridos que se utilizan, por ejemplo en bosques, en montañas, en playas y también se hacen en ciudades por senderos y recorridos. Algunos de los lineamientos externos que se tienen en cuenta son, por ejemplo, los grados de dificultad del recorrido que se está haciendo, el nivel de experiencia del jinete, el relieve donde se está haciendo el recorrido, el clima, son lineamientos externos que se deben de tener en cuenta para asegurar que la actividad se desarrolle de una forma segura. Además de esos lineamientos internacionales, también se tiene en cuenta la norma técnica sectorial 014 para las agencias de viajes. Algunas de esas normas que se tienen en cuenta y que están dentro de la norma técnica 014 es, por ejemplo, que quien presta la actividad, presta el servicio de la actividad de información sobre la duración de la actividad, cuál va a ser el objetivo de la actividad, la posición geográfica donde se realizará, condiciones climáticas se deben de tener en cuenta antes de iniciar, puntos de salidas y puntos de llegada deben de estar muy bien, pues muy claros antes de realizarse la actividad, puntos de monte y desmonte del equido, puntos de servicio de herrería,
puntos de descanso e hidratación para las cabalgaduras, el número máximo de participantes para un recorrido y para un guía son 12 personas. Antes de iniciar la actividad se debe hacer una inducción para que queden muy claras cuáles van a ser las señales que va a dar el guía y cómo se deben acatar. Además se debe aclarar que la edad mínima para hacer un recorrido como estos son 12 años y que quienes son menores de 12 años deben de tener una autorización por escrito de los padres. También se debe suministrar información sobre los recursos naturales donde se está haciendo el recorrido y sobre los culturales también, sobre todo los recursos culturales. Otras recomendaciones que se deben de tener es que durante la actividad bajo su propia, toda la actividad se va a realizar bajo su propia responsabilidad, entonces la persona debe contar con muy buen estado de salud y si tiene algunas indicaciones médicas, pues hacérselo saber al guía. En caso de utilizar medicamentos, llevarlos consigo e informarle al guía. Usar protector solar, usar un vestuario cómodo, pantalones cómodos y largos, zapatos cerrados que tengan buen agarre, siempre estar atentos a las instrucciones del guía o el jinete, portar siempre el documento de identificación y que sea visible, no ingerir bebidas alcohólicas durante los recorridos y no fumar. Para este manual es importante tener en cuenta algunas palabras que son muy utilizadas dentro del manual, como lo es la cabalgadura, que es todo es el equido factible de ser montado, donde se va a hacer el recorrido y que cuente con ciertas condiciones que se evalúan antes de hacerse el recorrido. Pues el equido también es un mamífero, pues es el mamífero que va a ser montado, es perisodíctelos y que tiene cada extremidad terminada en un solo dedo. Los estribos son las piezas de metal o de madera o cuero en el que el jinete apoya los pies. La montura o los aperos, cualquiera de los dos, son todos aquellos elementos que usa la cabalgadura necesarios para que se pueda ser montada, como son la silla de montar, la rienda, el bocado, los estribos, la alfombra. Aquí existen dentro de los equipos, están entonces nombrados los que pues la montura necesaria para hacer el recorrido, como son las accioneras, la silla de montar, la rienda. Entonces, dentro de toda esta información están entonces las marcas que podemos encontrar comercialmente, el valor en promedio que está cada uno de los equipos y la vida útil que pueden tener el equipo. Por ejemplo, el bocado es uno de los elementos que lo define, por ejemplo, la vida útil lo define el veterinario, porque es un elemento que depende del estado en que se encuentra el equido. Entonces ya es el veterinario el que determina si todavía lo puede utilizar o si ya es hora de cambiar. Existen otros equipos que son utilizados por los turistas, que son el equipo del casco de equitación, los chalecos reflectivos, las botellas de hidratación, y también existe pues entonces dentro de ese manual una información sobre comercialmente
en cuánto se puede encontrar y cuánto nos puede durar por si nosotros queremos, pues, de pronto proyectarnos a una agencia que preste ese servicio. Hay otros equipos que se llaman equipos de operación, que es como el botiquín, el equipo de comunicación. Entonces, aquí también se encuentra la misma información anteriormente suministrada. Y son requisitos también que nos pide la NTS para las agencias de viajes 014. Se hace una recomendación sobre el formato, pues, adecuado, para un uso adecuado de todos los equipos que vamos a utilizar dentro de la actividad, y entonces dentro de este formato se hace la sugerencia, pues, del nombre de quien hizo uso del guía que hizo uso de los equipos, la cantidad que utilizó y unas recomendaciones dentro de ellas para que la vida útil se alargue pues la vida útil de los equipos se alargue. Por ejemplo, las accioneras, la recomendación es que después de utilizarlas se haga una correcta limpieza y desinfección. Novedades sería como si existe algún daño o que alguna recomendación o cambios, las horas de salida y de ingreso para tener un control. Y, por ejemplo, también entre el intercomunicador es importante hacer igual la limpieza, desinfección y que se carguen cada vez que se utiliza para tener acceso a ellos cada vez que se necesite. Ahora vamos a hablar sobre la valoración del riesgo. Esa valoración del riesgo se utiliza dentro de la actividad de deporte y aventura para hacer una evaluación y para hacer posibles, para tener un control posible de esos riesgos. Y de esa manera ofrecer un servicio más seguro y de mayor calidad. Entonces, primero vamos a empezar con el valor esperado de la pérdida, que identifica los riesgos, calcula la pérdida y el nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, para esta actividad, para tener un valor, se multiplica la actividad, la criticidad y el riesgo asociado. Entonces, por ejemplo, vamos a explicar el monte de cabalgadura. Existe un riesgo asociado que puede ser la caída en el momento del monte de la cabalgadura. Se le da una calificación, se hace la multiplicación y se genera el nivel de riesgo. Entonces, para este ejemplo sería moderado. Este cuadro fue sacado y utilizado del manual de gestión de riesgo. Para mayor información se pueden dirigir a él. Los criterios de evaluación del riesgo. Se evalúa los peligros de la actividad, identifica si el riesgo es insignificante, aceptable, indeseable o inaceptable. Para esta valoración, podemos ver que, por ejemplo, en esta valoración existen varios que son indeseables. Por ejemplo, el desliz. Dentro del servicio turístico sería la cabalgata, el peligro caballo, el riesgo asociado sería el desliz, la gravedad serían fracturas, muerte, raspaduras, y la acción
insegura sería recorrer terrenos muy difíciles para el caballo. Dentro de esta evaluación sería indeseable, pues da un resultado indeseable. ¿Para qué me sirve a mí este cuadro? Para que yo cuando esté haciendo toda esta evaluación, yo pueda decir, bueno, entonces mi caballo durante el recorrido puede sufrir un desliz por el grado de inclinación del terreno. Entonces yo debo buscar un recorrido, una ruta que tenga menos inclinación y que yo pueda controlar ese riesgo. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela Quintero Brito y yo voy a empezar hablándoles sobre el proceso de planeación para la operación de la actividad de aventura. Principalmente tenemos una pequeña introducción en la que se nos habla que toda actividad turística requiere de una planeación estratégica para poder brindar un servicio de calidad y seguro, pero que en el caso de la actividad turística de aventura se requiere una planeación más rigurosa, ya que tenemos un riesgo que debe ser controlado. Este tema lo vamos a abordar en 3 etapas, que son la de prevención, preparación y respuesta. En la parte de prevención tenemos que esa es la prevención del riesgo. Esto no implica que lo vayamos a extinguir a su mínima expresión, sino que lo vamos a controlar para que la actividad sea segura. Se nos presenta una lista de chequeo con 4 fuentes de riesgo, que son el entorno, el caballo, los equipos y el grupo humano, y unas actividades a realizar para controlar estas fuentes. En el entorno tenemos estudios topográficos, de geografía e históricos. En el caballo, pues el cuidado de la salud de estos animales. En los equipos, tener la ficha técnica del equipo que se está empleando y verificar siempre su buen estado. En el grupo humano, verificar los conocimientos del guía e instruir al usuario sobre todos los parámetros de la actividad. En la preparación de la actividad de cabalgata tenemos 3 aspectos a abordar, que son la definición de la salida, la planeación y la organización. Realizar como la duración, la posición geográfica, los puntos de salida, puntos de descanso, etc. Estas especificaciones las podemos encontrar en la norma técnica sectorial 014 de la actividad. Tenemos la planeación, que es aquella que responde a la pregunta ¿qué se va a hacer? Por ende debemos establecer objetivos, cronogramas, presupuestos, etc. En la organización se responde a la pregunta ¿quién y cómo se va a hacer aquello que planificamos? Por ende debemos establecer responsables, procesos, estructura de la actividad, etc. Y por último, hacer una evaluación, un monitoreo y seguimiento constante de los cambios que se vayan presentando en la actividad o que se deban hacer respectivamente de lo que vamos observando. Ya en la parte de respuestas, esto se resume en la elaboración de un plan de respuesta a emergencias, el cual nos va a ayudar a tener soluciones más rápidas cuando se nos presente alguna contingencia. También se nos presenta una lista de chequeo con los puntos que debe tener este plan de emergencia. Estos puntos también los podemos encontrar en la norma técnica sectorial 014 de la actividad de cabalgata. Ahora hablaremos sobre la preparación física, psicológica y académica, principalmente la preparación física y emocional para el turista. Toda actividad de aventura requiere de una preparación previa para ser realizada, ya que nos exige diferentes niveles de desempeño. Cada actividad hace que esforcemos diferentes partes de nuestro cuerpo, diferentes músculos. En el caso de la actividad de cabalgata, podemos tener dolor en la espalda, en las piernas o en el trasero. Por ende, debemos ejercitar estos músculos para poder realizarla. En el manual presentamos unas imágenes con algunos ejemplos, algunos consejos y algunos ejercicios que podemos realizar para ejercitar estos músculos. En la parte derecha tenemos también algunas recomendaciones en cuanto a la alimentación y a la hidratación que se debe llevar a cabo. De manera general, tenemos que las proteínas se deben consumir de un 10 a un 15%, grasas de un 30 a 35% e hidratos de carbono entre un 50 y 60%.
y tener en cuenta que la hidratación es recomendable tomar 2 litros de agua al día. Todo esto para reponer pérdidas de la orina, las heces, la transpiración y la respiración. También tener en cuenta que se debe hacer un estiramiento y un calentamiento previo a la actividad para que el cuerpo se aclimate y coja elasticidad para que en el momento de pronto subirnos al caballo no tengamos algún desgarre. También debemos tener en cuenta que previo a la actividad el guía debe realizar la inducción a los turistas, orientándolos sobre técnicas de uso de los equipos, técnicas de comunicación, planes de contingencia, el tiempo, el lugar, etc. Todo esto aporta a la parte emocional del turista, ya que un turista informado y preparado físicamente hará la actividad con más confianza. Además, es necesario generar en el turista una actitud proactiva y comprometida con la actividad, ejercitando el apoyo, el ánimo y la atención, y dejando atrás el temor. Si el grupo humano es nuevo y no se conoce, es importante, previo a la actividad, hacer alguna integración para conocerse mejor. Al turista también se le apoya la parte emocional cuando se revisa con él el plan de emergencias, el plan de actividades, se revisa el equipo, se designan roles, etc. Ahora presentamos unos códigos de conducta, los cuales son necesarios para que la actividad se desarrolle de manera sostenible con el destino. Tenemos códigos de conducta para el turista, para el operador y para la comunidad anfitriona. Para el turista, este debe acatar todas las normas que le presente el operador, como transitar por el sendero, no perturbar fauna y flora, respetar los equipos y al caballo, obedecer al guía y no arrojar residuos al suelo. El operador debe hacer los estudios necesarios para garantizar que esta actividad sí se pueda realizar en esta zona, debe delimitar los senderos, tener su plan de gestión de riesgos, debe tener guías especializados, la actividad bien desarrollada, poseer todos los equipos en buen estado y hacer un buen tratamiento de los residuos que genera la empresa. En el caso de la comunidad anfitriona, si la tenemos, esta debe apropiarse de su territorio, aportar a su desarrollo, no permitir que el turismo sea un factor de riesgo para el destino, dinamizar la economía y también hacer un buen tratamiento de los residuos que generan. Básicamente, el código de conducta se basa en el respeto hacia el destino, la actividad, los animales y las personas que nos rodean. Por último, tenemos los principales sitios en Colombia para realizar la actividad. En este manual se presentan 6 sitios principales a nivel Colombia, aunque hay muchísimos más que prestan esta actividad en este país. Tenemos el sitio en el que se realiza, el operador que lo realiza, una pequeña introducción, las facilidades de este sitio, los precios y un mapa para facilitar la ubicación. Primeramente tenemos en Villavicencio Meta, Campo Ecológico Gramalote, en Salento, Quindío, con los operadores Asomisas y Azocas, en Anapoima, Cundinamarca, con Cabalgatas, Aventura y Turismo, el Parque Ecológico Jericó también en Cundinamarca, la Tebaida Quindío con Cabalgatas del Carmelo y la Calera Cundinamarca con Cabalgatas del Eclipse. Y pues este es todo el manual. Muchas gracias por su atención, espero les sea de mucha ayuda y les haya gustado. Ya acá por último queda la bibliografía y muchas gracias.